Sean bienvenidos a Conociendo con Imalgru. En esta oportunidad llevaremos a cabo una serie de entrevistas profesionales en el ámbito marítimo que dirán presente en nuestro primer fórum, actualidades y retos en las oportunidades laborales del transporte marítimo internacional y en los proyectos offshore, instalaciones de petróleo y gas en mar adentro. En esta oportunidad nos acompaña el capitán de altura de la Marina Mercante de Venezuela, Gilberto Montilla. ¿Qué recomendaciones pudiera darle usted a los aspirantes a realizar pasantías profesionales como cadetes de navegación o cubierta en empresas navieras internacionales? Y dentro de las recomendaciones principales que yo podría compartir con todos aquellos cadetes que aspiran a embarcar en empresas navieras internacionales, pues primeramente puedo indicar que debe ser la preparación técnica desde el punto de vista de la preparación académica. La formación académica es muy importante, ya que debemos tomar en cuenta de que las empresas internacionales que cumplen con estándares internacionales aplicables a la industria marítima, tales como aquellos que provienen de la Organización Marítima Internacional por vía de los convenios internacionales, pues justamente allí están los conocimientos necesarios que debe manejar debidamente el cadete que aspira a trabajar en una empresa internacional. Tomar en consideración de que las empresas estándares internacionales, previo a la aceptación de un cadete para que realice las prácticas profesionales en su flota, pues debe ser entrevistado por personal técnico especializado y encargado del departamento de prácticas de los cadetes que vayan a ser ingresados a su flota. Y dentro de ese proceso de entrevistas, pues por supuesto van a ser abordados algunos temas que son importantes, tal como por ejemplo el manejo de los convenios internacionales, tales como el SOLAS, el MARPOL, el STCW y algunos conocimientos relacionados, por ejemplo, como la Convención MLC 2006 y otros que son de relevancia para que la empresa naviera que vaya a contratar a estos cadetes para su periodo de práctica se asegure de que estos cadetes realmente cuentan con conocimientos mínimos, al menos para poder ingresar y poder realizar una buena práctica. Por otro lado tenemos el buen dominio del inglés. Esto es fundamental. Si estamos hablando de empresas extranjeras de alto estándar, pues por supuesto son por lo general buques que realizan navegación internacional y las tripulaciones pues por lo general son multiculturales. ¿Qué quiere decir esto? Que a bordo de la misma embarcación nos vamos a encontrar con tripulantes que provienen de distintos países. Muy probablemente, dada la situación del mercado actual de tripulaciones, pueden ser filipinos, pueden ser ucranianos, pueden ser tripulantes hindú. Hoy en día los tripulantes hindú están siendo muy aceptados por muchas empresas internacionales y por ello es necesario que el idioma inglés posea un nivel adecuado. En muchas empresas internacionales el idioma operacional aceptado de acuerdo por el sistema de gestión de la seguridad es el idioma inglés. Evidentemente, todos los instructivos, manuales, procesos y órdenes impartidas por la alta gerencia de la compañía son dadas en inglés. Entonces, mi llamado es a que todo aquel cadete que aspire a trabajar en empresas internacionales debe prepararse, debe pensar en su formación continua, de manera tal de que pueda tener mayores probabilidades de calificación. Por otro lado, tomando en consideración el quórum que posiblemente tenemos en esta plataforma de venezolanos, de cadetes venezolanos, pues tendríamos que analizar el caso nacional en Venezuela, que es muy parecido al de muchos países latinoamericanos. Obviamente, pues allí los estándares se reducen considerablemente, dada la circunstancia del tipo de navegación que se realiza, en el caso de que fuera cabotaje,
y porque no existe, al menos dentro del conocimiento que manejo, mayor volumen de embarcaciones abanderadas en Venezuela que estén realizando travesías internacionales, ¿verdad? Entonces allí hay una considerable reducción, digámoslo así, de exigencias para los cadetes que vayan a realizar las prácticas en este tipo de empresas. Entonces, pero todo va a depender, por supuesto, de lo que el cadete aspire, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted como cadete desea realizar? ¿Qué tipo de práctica usted desea realizar? Si definitivamente su aspiración es trabajar en una empresa extranjera, debe tomar en cuenta que son empresas que cumplen con los estándares internacionales y por lo tanto usted está obligado a tener una adecuada formación para que pueda ser aceptado dentro de esa empresa. Muchos oficiales recién graduados creen que el título universitario, el COC y GOC, con los cursos STCW y el buen manejo del inglés, son más que suficientes para optar a empleos en empresa naviera en el extranjero. ¿Qué otras habilidades, destrezas y capacitaciones requieren realmente ellos para ser competitivos internacionalmente? Con respecto a el hecho de considerar de que si la simple tenencia de los documentos legales que debe tener todo tripulante para poder embarcar, más un conocimiento adecuado del idioma inglés, si es suficiente con estos elementos para poder considerarse a la persona suficiente para poder embarcar en un buque que sea aceptado por una empresa, pues la respuesta en este caso es no. Si muy bien es cierto que la tenencia de esos documentos lo faculta a usted desde el punto de vista legal de cumplimiento de exigencias mandatorias por vía de requerimientos internacionales, por vía de la OMI, de la STCW, además de exigencias internas de cada estado desde el punto de vista de cumplimiento de legislaciones administrativas, desde el punto de vista administrativo. Recordemos que esto no es suficiente, o sea, el hecho de que usted tenga esta documentación automáticamente no se debe considerar que usted debería ser aceptado por la empresa naviera donde usted aspira a trabajar. Obviamente que no. Porque recordemos lo siguiente, las empresas de alto estándar, por lo general, para que usted pueda ser aceptado, usted tiene que pasar necesariamente por un proceso de entrevista. Los procesos de entrevista son parte de las políticas de reclutamiento de estas compañías de alto nivel, repito, y durante ese proceso de entrevistas usted va a ser abordado con una serie de preguntas. El esquema de entrevista está dividido en distintas partes. Por lo general, la primera parte de ese esquema de entrevista consiste en saber acerca de su persona. ¿Quién es usted? ¿Quién es el aplicante? La empresa quiere saber quién es usted, quiere saber de su parte personal, quiere saber de sus aspiraciones o expectativas como profesional. Por supuesto que también existirá un segmento de preguntas relacionadas a aspectos técnicos. ¿Qué tantos conocimientos técnicos usted maneja dependiendo de la posición que usted aspira a asumir a bordo de las embarcaciones? Entonces, dependiendo de los resultados de esa entrevista, pues usted podría ser definitivamente aceptado o no aceptado. Obviamente que tomando en consideración la validez y la vigencia de todos los documentos que son exigencias obligatorias, porque si usted no tiene los documentos, pues obviamente tampoco podría embarcar. Cuando hablamos de los documentos, pues a ser considerados aceptables, pues allí podríamos mencionar obviamente los certificados de competencia, refrendo de título, certificados médicos, los cursos o certificados de cursos OMI aplicables según su rango, también algunas otras que pudieran ser también aplicables según
según su aspiración a algún cargo específico. Obviamente, pues también están allí incluidos los documentos que son válidos para poder viajar, como son el pasaporte y las visas aplicables, dependiendo de las rutas donde vaya a viajar. Eso se le indica por lo generalmente a la compañía, qué tipo de visas debe poseer. Pero, en definitiva, entender de que no es suficiente el hecho de que usted tenga los documentos válidos más probablemente un dominio de inglés no es suficiente para que usted pueda ser aceptado o que usted pueda exigir o sentirse con el derecho de exigir de que deba ser aceptado automáticamente por una compañía. Si usted quiere ser definitivamente o desea de que sea aceptado por una empresa internacional, pues hay que cumplir con una serie de parámetros adicionales. Usted debe mostrar ciertas habilidades, buena disposición para trabajar, la buena actitud, la competencia. El aspecto competencia es fundamental y por favor recordemos de que la competencia no es un simple hecho de hablar de conocimientos técnicos, no. Para hablar de la verdadera competencia, aquí estamos hablando de la inclusión de 3 elementos específicos. ¿Cuáles son esos 3 elementos específicos? En primer lugar, los conocimientos técnicos que usted debería tener para poder asumir esa responsabilidad. ¿Cuáles son esos conocimientos técnicos? Los asumidos o los aprendidos en la escuela, los aprendidos durante el desarrollo de sus embarques anteriores. Además de eso, pues también tenemos los skills o las habilidades que son aprendidas por lo general por los periodos de embarque que usted tiene anteriormente o habilidades que usted desarrolla por su propia cuenta. Por ejemplo, allí podría estar incluido el hecho de la habilidad que usted tiene para poder hablar en inglés. Esa podría ser una de ellas. Podríamos hablar de muchas otras, pero eso es una habilidad. Y en tercer lugar, un elemento súper importante que debemos incluir acá es su buena conducta o su buena disposición. Lo que se llama en el argot en inglés, podríamos hablar del good behavior, ¿okay? Eso es lo que se toma en consideración definitivamente y que marca la gran diferencia. Cuando hablamos de su buena conducta o su buen desempeño a bordo, ¿de qué estamos hablando aquí? Aquí estamos hablando de su buena disposición para trabajar, su buen carácter, su buena disposición para trabajar en equipo, para aprender, para enseñar, para de verdad tener aquellas ganas de poderse integrar a los equipos de trabajo y poder ser parte de la toma de decisiones en el buque. Entonces, su buena actitud y conducta es lo que definitivamente marca la diferencia, eleva el valor de su competencia significativamente. Entonces, tomar en cuenta todas estas recomendaciones para que entonces en ese momento sí usted pueda con seguridad sentirse con suficiente autoconfianza y poder aplicar con una compañía internacional. Hay muchas empresas especializadas en el transporte marítimo internacional, tales como los buques portacontenedores, gaseros, quimiqueros, cruceros, tanqueros y graneleros, entre otros. ¿Pudiera decirnos su opinión sobre cuál es el mercado laboral que mayores oportunidades de empleo pudiera ofrecerles a los oficiales latinoamericanos, en especial a los venezolanos? Con relación a el planteamiento que se me realiza en cuanto a manifestar dónde estarían las mejores oportunidades laborales para aquellas personas que poseen títulos de marina mercante en Venezuela, pues yo tendría que dividir necesariamente esta respuesta en 2 columnas. Del lado izquierdo pondría seguramente las empresas nacionales registradas en Venezuela, y del lado derecho pues colocaría
las empresas extranjeras, muy bien, que existen actualmente en el mercado internacional. Obviamente que hay una gran diferencia, ¿no?, entre ambas columnas. Del lado izquierdo, en el sector nacional, hay unas considerables compañías hoy en día en Venezuela que ofrecen empleo, ¿verdad? Muy probablemente muchos de ustedes ya conozcan cuáles son estas compañías que están en Venezuela y cuáles son las condiciones que ellos por lo generalmente solicitan a los nuevos aplicantes para que puedan ser contratados. Además de cuáles son sus exigencias y cuáles son sus estándares de trabajo. Esto yo creo que hoy en día se conoce, ¿no? Y además de esto, pues tomar en consideración de que no existen quizás muchas posibilidades de empleo, ya que las oportunidades son pocas. Muy bien, entonces esto es un aspecto a considerar. Quizás las plazas que se pudieran estar ofreciendo son bastante limitadas. Ahora, del lado derecho, ¿verdad? O la columna derecha, donde vamos a ubicar las empresas internacionales, las empresas navieras internacionales, con distintos estándares, ¿no? Recordemos que hay muchísimas en el mercado internacional que son muy bien reconocidas y que por lo general aceptan tripulantes de distintas nacionalidades. Ahora bien, aquí necesariamente debo mencionar un punto a título de crítica constructiva, y es que no podemos asumir automáticamente de que cualquier empresa naviera nos podría generar una posibilidad de empleo. Claro que no, porque aquí hay una serie de aspectos a considerar y son los siguientes. Las compañías navieras importantes poseen buques que enarbolan banderas de distintos países. ¿Qué quiero decir con esto? Sus buques, por lo general, al existir un volumen considerable de buques, no todos necesariamente están registrados en una bandera específica. Hay diversidad de banderas y justamente no todas esas banderas son pertenecientes a estados que reconocen las certificaciones venezolanas. Entonces, aquí, para poder hablar de oportunidades de empleo, de oportunidades laborales para la oficialidad venezolana, y hablo de la oficialidad venezolana y cadetes venezolanos porque son las personas que seguramente hay con mayor volumen en esta plataforma en este momento. Entonces, para poder hablar de estas oportunidades, aquí tenemos que incluir también un poco la labor importante que debe realizar la Administración Marítima y junto a los entes gubernamentales del Estado venezolano, quiero decir, para que constituyan los debidos acuerdos o con los estados parte de la OMI para que los certificados venezolanos puedan ser reconocidos en esos otros países en donde existe una gran cantidad de buques y tonelaje importante registrado de buques, quiero decir. Porque de otra manera estaríamos muy limitados. Hoy en día la cantidad de banderas extranjeras que aceptan certificados venezolanos son bastante pocos. Entonces, allí, repito, necesariamente debe existir una labor importante de la Administración Marítima Nacional y los entes del Estado para que puedan concretarse estos acuerdos bilaterales. De lo contrario, pues así de sencillo, no habrán posibilidades de empleo. He manejado casos en donde he tenido oportunidad de ofrecer a venezolanos embarques en buques de bandera de Singapur, por ejemplo, buques de bandera portuguesa, buques de bandera de algunos países de Europa que no están definitivamente reconociendo los certificados venezolanos. Y esto pues es triste de alguna manera porque limita muchísimo la posibilidad de empleo para la oficialidad venezolana. Entonces, esto es una labor de tipo administrativo que tiene que necesariamente hacerse. Muy bien. Ahora, desde el punto de vista de aspirar a algunos puestos de trabajo,
por la calificación personal que tenga la persona desde el punto de vista de preparación, pues esto es algo que ya sí podríamos considerarlo como un elemento necesario. Por allí, pues, por esa vía, podríamos decir que si tenemos las calificaciones, si tenemos la preparación, si tenemos la buena disposición para trabajar, la buena actitud, pues tenemos oportunidades de trabajar. Pero es lamentable cuando vamos a las empresas y aún cuando existan posibilidades, plazas vacantes existentes, no podamos embarcar porque sencillamente no son reconocidos los documentos venezolanos. Esto pudiera pasarle a otros tripulantes quizás de otra nacionalidad, pero repito, las mayores posibilidades de empleo vendrán dadas en gran parte de acuerdo a la posibilidad de aceptación que tengan los documentos venezolanos en otros estados en donde ya se hayan concretado acuerdos bilaterales. Bien, entonces, sin embargo, bueno, no hay que desmayar. Esperemos que estas labores se vayan dando. No hay que desmayar en el sentido de nuestra preparación continua, porque también obviamente hay países donde sí reconocen los documentos venezolanos, como es el caso de la bandera de Liberia, la panameña, el caso de Bahamas y Marshall Islands, que son las principales banderas que en el presente momento aceptan los documentos venezolanos. Pero qué bueno sería que otras naciones también aceptaran esta documentación.